Listo, ya está grabando. A ver, el sábado anterior nos hemos quedado en este circuito, en la resolución de este circuito, ¿no? Y además hay más de estos ejercicios en su práctica, si es que lo han visto, ¿ya? ¿Qué dice? A ver, dice el circuito magnético de la figura, ¿no? Está construido con un material cuya curva de magnetización viene dada por, dice. Entonces activaré mi lapicito, ¿no? Ver, un poquito de grosor. Listo, ¿ya? Nos está dando ya una ecuación de relación, si se dan cuenta, ¿ya? Y esa ecuación de relación, ¿qué es? El campo magnético con, ¿qué es qué es esa variable? A ver, a ustedes, ¿qué es? Ustedes van a dar el examen, ¿no ve? No yo. A ver, la anterior semana ya, el anterior sábado ya hemos definido esa variable. ¿Cómo se conoce esa variable? Es un vector, ¿no ve? ¿El vector cómo se conoce? El vector, ¿ah? Intensidad magnética. Explicación o intensidad. Intensidad magnética, ¿no ve? Eso es, ¿ya? Entonces, este se lo conoce como un vector intensidad magnética. Y fíjense, nos está dando una relación de campo magnético con el vector intensidad magnética. Y además nos está dando el circuito magnético, ¿no? O mejor dicho, sí, el circuito magnético. Sigan ingresando, ¿no? A ver, el circuito magnético, ¿qué características tiene? Fíjense, ¿no? Obviamente es un circuito rectangular, como hemos visto en los primeros ejercicios, ¿no? A ver, veamos. En este lado derecho, ¿no? Tengo un área, dice. Aquí está su área. Dice que es de 25 centímetros cuadrados. Además hay un enrollado, donde dice que N2, ¿no? Es un bobinado, ¿no? Con número de enrollados N2, N sub 2. Y ingresa una corriente I sub 2, ¿no? ¿Qué más? Ya, entonces, ahora en la rama central. En la rama central ya hay algo diferente, ¿no? Fíjense, nos está dando también el área. Y el área es diferente al área del brazo derecho, ¿no? Este es 25 centímetros cuadrados y el área central dice que es 50 centímetros cuadrados, ¿no? ¿Qué más? Tengo un entreyeso nuevamente y la figura me está dando la longitud de ese entreyeso. Pequeña, ¿no? La longitud del entreyeso dice que es 5 milímetros, ¿no? ¿Qué más? Esas líneas rojas que ven, esa es la longitud, ¿no? Fíjense, de aquí hasta aquí. Me está dando entonces la longitud del brazo izquierdo también. ¿Cuánto es? Longitud 1, 65 centímetros, ¿no? Aquí también, ¿no ven? Esta línea roja me está dando la longitud de la rama central, la cual es 30 centímetros. Y también me está dando la longitud del brazo, o mejor dicho, sí, del lado derecho, ¿no? ¿Cuánto es? 65 centímetros. Listo. ¿Qué más? En el lado, en el lado derecho, izquierdo, perdón, también tengo otro enrollado, ¿no? Un número, ¿no? Una bobina, como lo conocen ustedes, o un número de enrollado N sub 1, ¿no? Que ingresa una corriente I sub 1. Eso es, ¿no? ¿Qué más? A ver, el enunciado aún sigue. Fíjense ahora, hay una condición. Dice, la sección de la columna central vale 50 centímetros cuadrados. Ya, eso hemos visto en la figura. Y esto es uniforme, dice. Entonces esta área solamente es el área para el brazo izquierdo como para el brazo derecho. Pero en el brazo central tenemos un área diferente, ¿no? Que es 50 centímetros cuadrados. Y el resto, dice, es uniforme. Listo. Y de valor, 25 centímetros cuadrados. Listo, eso tenemos que entender. Punto, ¿no? Ahora aquí vienen las condiciones. Sí, el número de enrollados del bobinado 1 va a ser igual al número de enrollados del bobinado 2 y eso es igual, dice, ya me está dando el número de enrollados del bobinado, ¿no? ¿Cuánto es? 360 espiras, o mejor dicho también 360 vueltas, ¿no? Coma, calcular ahora me pide el valor de la corriente I sub 1 que a la vez va a ser igual a la corriente I sub 2. Dato interesante, ¿no? Para producir, dice, un flujo de 5 por 10 a la menos 3 Webers en el entre y eso. Interesante. Realmente es un problema muy completo, ¿no? Este problema, por si acaso, ha entrado en el curso intensivo.
Y después lo han vuelto a preguntar en el curso regular, ¿no? Muy buen ejercicio. A ver, entonces, ¿cómo resolvemos? Ya, entonces la resolución de esto, yo voy a empezar primero con esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación primero. Recordamos esta ley, ¿no? ¿Qué es esta ley? Esta ecuación. A ver, ustedes. Ampere. La ley de Ampere, ¿no ve? La cual relaciona la integral de curva cesada, ¿no ve? Del campo magnético escalarmente el diferencial de esta curva, ¿no? Igual a la permeabilidad, ya, puede ser de vacío o relativa, ¿no? O absoluta, mejor dicho. Permeabilidad de vacío por la corriente. Ahora, a esta ecuación yo lo voy a modificar un poco para trabajar con esta relación, ¿ok? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. ¿Recuerdan la ecuación que hemos deducido en la anterior clase? La cual era pues, la relación entre el campo magnético con el vector intensidad magnética. ¿No ve? ¿Qué decía? Que el campo magnético era la permeabilidad absoluta por el vector intensidad magnética. Ahora, ¿no? A eso yo lo voy a llamar ecuación 2. Y a la ley de Ampere, ecuación 1. Entonces, la ecuación 2 voy a reemplazar ahora a la ley de Ampere. ¿No ve? Entonces, fíjense lo que va a quedar. El campo magnético, ¿qué va a ser igual? Permeabilidad absoluta por el vector intensidad magnética escalarmente el diferencial de longitud. ¿Y eso a qué va a ser igual? Permeabilidad también absoluta por la corriente. Donde yo, ¿no? ¿Recuerdan? Permeabilidad es una constante, ¿no ve? Se puede salir de la integral. Entonces, como en el segundo miembro también tengo permeabilidad, yo lo voy a cancelar. Y fíjense, voy a obtener esta expresión que la integral del vector intensidad magnética escalarmente el diferencial de esa curva no es nada menos que la corriente, ¿no ve? Ahora yo lo voy a generalizar para circuitos magnéticos, ¿ok? Entonces, en forma general, para un circuito magnético, o mejor dicho, para circuitos magnéticos, esta ecuación se puede escribir de la siguiente forma. Recuerden, es una integral. La integral no es nada menos de ¿qué? A ver, por conceptos de cálculo 1. ¿No ve? Ustedes recuerdan. ¿Qué era la integral? Era el área bajo la curva, ¿no ve? Ah, otra forma de calcular esta área bajo la curva era por el método de las sumatorias de Riemann, ¿no ve? Donde teníamos que sumar varios rectangulitos, ¿no ve? Ah, entonces puedo afirmar con esa idea que la integral no es nada menos que una sumatoria. ¿Pero sumatoria de qué ahora? Ah, el vector intensidad por, ya no diferencial, ¿no? Ahora va a ser el total. Por la longitud, ¿no? Total. ¿Y eso va a ser igual a qué? Como estoy hablando para circuitos magnéticos, entonces obviamente estoy hablando de bobinados, ¿no ve? Entonces aquí aparece la constante n de número de bobinados. N por la corriente, donde el vector intensidad tiene como unidades, ¿no? Ampere vuelta sobre metro. Listo, ¿no? Esta es la ecuación ahora de Ampere modificada para circuitos magnéticos. Esta es la que voy a emplear ahora, ¿ok? ¿Cómo lo voy a emplear? Fíjense. Entonces, empecemos a resolver ahora el circuito. Lo primero que hacíamos nosotros entonces en circuitos magnéticos, yo les decía, ¿no ve? Vamos a obtener lo que es un equivalente en circuito, ¿no ve? No en circuito magnético, sino en un equivalente o análogo a un circuito eléctrico, ¿no? Entonces eso es lo primero que voy a hacer. Una vez que he deducido ya mi ecuación que voy a utilizar, ¿no? Entonces fíjense, el circuito magnético equivalente va a ser el siguiente. A ver, vamos a entonces con ustedes. ¿Ya? A ver, al principio, ¿qué tenía? Empezamos con el lado izquierdo. En el lado izquierdo, obviamente, tengo una longitud, ¿no ve? Entonces, toda esa longitud para mí va a ser una reluctancia, ¿no? ¿Qué más tengo? Ah, tengo un bobinado. Y este bobinado no era nada menos que una fuente de voltaje. ¿Cuál iba a ser su sentido? Ah, el sentido me lo da el sentido de la corriente, ¿no ve? Por ser la de la mano derecha, entonces el flujo que está generando ese bobinado es el siguiente. Por tanto, la fuente de campo magnético va a ser esto, ¿no? Su sentido. Positivo arriba y negativo abajo. Entonces, veamos si estamos en lo correcto. Aquí está. Entonces, positivo arriba, negativo abajo. Y toda esa longitud de cuerda, ¿no ve? No es nada menos que una reluctancia. En este caso le he llamado reluctancia U.
¿Ok? Listo. ¿Qué más? A ver, vamos ahora con la rama central. En la rama central también, obviamente, tengo una longitud, pero también tengo un entreyeso, ¿no ve? Entonces, a la rama central yo lo voy a dividir en tres reluctancias. Una que va a ser esta, ¿no ve? Ya, reluctancia 2. Luego, esto, el entreyeso, reluctancia de entreyeso, ¿no ve? Y nuevamente tengo esta longitud, que es similar a la de arriba, ¿no? La figura es simétrica, entonces también es la reluctancia 2, ¿no ve? Listo, ¿tengo algún bobinado? No, solamente tengo reluctancias. Entonces, en la rama central voy a tener lo siguiente, ¿no? Reluctancia 2, ¿no? De la parte de arriba, la reluctancia del entreyeso y nuevamente la reluctancia 2. Nada más. Ahora vamos con el lado izquierdo. Perdón, el lado derecho, ¿no? El lado derecho. Y por simetría nuevamente de la figura, tengo lo mismo, ¿no ve? A ver si lo hago una división en el medio. Este lado izquierdo es lo mismo que el lado derecho, ¿no ve? Ah, entonces, toda esa longitud que ven también es la misma reluctancia, ¿no? Además que, como nos dijo el enunciado de la figura, tiene la misma área, ¿no ve? Y fíjense, esto es también lo interesante. El embobinado también es el mismo, ¿no ve? O la fuerza magnetomotriz. ¿Por qué? El enunciado me dice que van a ser número de bobinados 360. Lo mismo. Y la corriente también van a ser lo mismo, ¿no? Entonces, en el lado derecho, no es nada menos que nuevamente la reluctancia 1, por simetría de la figura, y el número de, ¿no? La fuerza magnetomotriz de la fuente, ¿no? Nada más. Listo. Entonces, de esa forma ya he obtenido mi circuito equivalente. Ahora tengo que resolver el circuito, ¿no ve? Entonces, hagamos caso a lo que es las condiciones del problema. A ver, ¿qué más nos dice el problemita? A partir de aquí, la sección de la columna central vale 50 centímetros cuadrados y el resto es uniforme, ya, eso es para el área, ¿no? De valor 25 centímetros. A ver, ¿qué más? Si el número de bobinas o el número de enrollados N1 va a ser igual a N2 y eso es 360 espiras. Calcular el valor de la cociente me está pidiendo. Ya. Para producir un flujo, fíjense, ya me está dando un dato, un flujo de 5 por 10 a la menos 3 Webers en el entreyeso. Ah, entonces, a ver, voy a borrar esto, ¿ya? Para que entiendan mejor. Entonces, fíjense en nuestro circuito, ¿qué está pasando? Eso tenemos que analizar, ¿no ve? A ver, eso lo bozo, lo bozo, lo bozo, lo bozo, lo bozo, lo bozo, lo bozo. Listo. Con otro color, a ver. Está jugando el tigre, pero creo que ha perdido, ¿no? Entonces, no, azul nomás. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? A ver, el enunciado. Dice que en la rama central se está produciendo un flujo, ¿no? En el entreyeso. Entonces, ustedes imagínense, a ver, le voy a dar un acercamiento aquí, voy a aprovechar la figura, ¿no? Eso es lo que está pasando. En el enrollado, ¿no? Por regla de la mano derecha, el sentido del flujo, ¿cuál va a ser? Va a ser este, ¿no ve? Este va a ser el flujo que está generándose, este enrollado. El lado derecho, izquierdo, perdón, también, ¿no ve? Este es el sentido del flujo que está generando, ¿ya? Entonces, imagínense esto. Ambos flujos van a llegar aquí, a este punto, ¿no ve? A este punto van a llegar. ¡Pum! ¿Y qué es lo que va a pasar con el flujo de la rama central? Ah, entonces el flujo del lado izquierdo, flujo 1 lo llamaremos nosotros, y el lado izquierdo, flujo 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando llega a este punto, en la rama central, los flujos se van a sumar, ¿no ve? Flujo 1 más flujo 2, ¿no? Y este mismo flujo va a ser el mismo que está ingresando al entreyeso. O sea, aquí se está generando líneas de campo magnético, ¿no ve? Y varias líneas que forma un flujo, obviamente, ¿ya? Entonces el enunciado ya me está dando ese dato. Me está diciendo que el flujo prácticamente, ¿no? En el entreyeso, o sea, en toda la rama central, no es nada menos que ¿cuánto? 5 por 10 a la menos 3 Webers. Listo. Entonces empecemos con esa idea, ¿no? ¿Ya? A ver, ahora vamos a nuestro circuito. Y aquí está lo que les decía, ¿no ven? Ya lo he puesto yo con rojito, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí está. Esta fuerza electromotriz, ¿no? Va a generar un flujo, les decía. Flujo 1, ¿no?
Y casualmente, esta fuerza electromotriz, ¿no ve? Esta fuerza fuerza magnetomotriz, perdón, es la misma que el lado izquierdo. Entonces, por simetría de la figura, van a ser el mismo flujo, ¿no? Flujo 1 y flujo 1. Cuando lleguen a este nodo o a ese punto, ¿no? En el circuito magnético, lo que va a pasar es que se va a sumar ambos flujos, ¿no? Con lo que han aprendido las leyes de Kirchhoff de corrientes, ¿no? En este punto hacen un análisis de corrientes. ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale, ¿no? Entonces, fíjense, todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale. Y ese todo lo que sale no es nada menos para nosotros el flujo total, ¿no? Listo. Entonces, empecemos con esa idea, ¿ya? Entonces, aquí yo lo voy a escribir en ecuaciones, ¿no ve? Aquí está. Por simetría del circuito, entonces, yo digo, ¿no? Hemos visto que es simétrico, ¿ya? Entonces, el flujo 1 que ingresa del lado derecho, más el flujo 1 también que ingresa del lado izquierdo, me va a dar un flujo total. Flujo, ¿no? Entonces, sumando algebraicamente, flujo 1 más flujo 1 no es nada menos que 2 veces el flujo. Pero yo quiero calcular ahora el flujo que va en cada rama, ¿no ve? Porque no lo conozco. Entonces, yo voy a despejar ese flujo, ¿no? Flujo 1, entonces, había sido nada menos que el flujo en la rama central dividido entre 2. Listo. Esa es mi primera ecuación, ¿ya? Ahora aquí empieza a cambiar algo, ¿ya? ¿Recuerdan que nosotros en circuitos magnéticos calculamos primero lo que son las reluctancias? ¿No ve? En este caso no lo voy a poder hacer, ¿no ve? Porque no tengo lo que se dice las permeabilidades, ¿no ve? Entonces no voy a poder hacer eso. Entonces yo voy a optar por otro método, ¿no? Y ese otro método es esto, lo que les decía. Justamente esta ecuación. Esta es la ecuación que yo voy a emplear. La sumatoria de todas las intensidades magnéticas por la longitud que corresponde no es nada menos que el número de enrollados por la corriente que ingresa. ¿No ve? ¿Ya? Entonces es lo que voy a utilizar y les voy a enseñar a utilizar esta otra forma. ¿Listo? Entonces, a ver, veamos. Ya tengo mi flujo. Ahora yo voy a, recuerden, el flujo que me están dando es en el entreyeso, ¿no ve? Aquí. Este es el flujo que me están dando. Pero ese flujo es toda la rama central, ¿ya? Ahora, para relacionar el flujo con campo magnético, yo voy a utilizar la formulita, una formulita que ya hemos visto en el primer parcial, ¿no? La cual es esta. Decía que el flujo total no es nada menos que el campo magnético por el área que atraviesa este campo magnético, ¿no? Entonces, fíjense, yo este flujo ya lo tengo. El área también ya lo tengo, porque es dato, ¿no ve? Dato del enunciado. Entonces, lo único que no tengo es el campo magnético. Entonces, el campo magnético es lo que yo voy a despejar. Entonces, fíjense, el campo magnético no es nada menos que el flujo sobre el área. Y el flujo total, ¿cuánto me da el enunciado? Me dice que ese flujo en la rama central no es nada menos que 5 por 10 a la menos 3 Webers. El área en la rama central, a ver, fijémonos eso, ¿ya? ¿Cuánto es? Dice que esta área es 50 centímetros cuadrados, ¿ya? Ahora tengo que llevar a la unidad del sistema internacional, ¿no? ¿Cuál corresponde? No centímetros, sino a metro cuadrado, ¿ya? Entonces eso ya es un pequeño cálculo, un factor de conversión que ustedes lo pueden realizar. Y ese valor no es nada menos que ¿cuánto? 5 por 10 a la menos 3, ¿qué? Metros cuadrados. Y dividiendo, ¿no? Casualmente esto con esto se cancela. Y la unidad de Weber sobre metro cuadrado no es nada menos que el Tesla. Por tanto, fíjense, ya hemos calculado el campo magnético en el entreyeso, ¿no? ¿Cuánto había sido? Simplemente había sido un Tesla, ¿no? Ahora, voy a proceder a calcular la intensidad del campo magnético en la rama central. ¿Y cómo voy a calcular eso? Ah, con la ecuación que me han dado, ¿no? De relación, la cual decía que el campo magnético no es nada menos que 1,5 por el vector intensidad sobre 50 más el vector intensidad, ¿no ve? Entonces, fíjense, el campo magnético, gracias a esta formulita, ya lo he calculado. El campo magnético, entonces, ¿cuánto había sido? Un Tesla. Ahora yo voy a proceder a calcular el vector intensidad, ¿no ve? Reemplacemos entonces. Como el campo magnético es un Tesla, ¿no? Lo voy a reemplazar. 1 va a ser igual a 1,5 por el vector intensidad sobre 50 más el vector intensidad, ¿no? De donde yo, ¿qué quiero? Que quiero el vector
intensidad. Despejando entonces, ustedes pueden meterle una calculadora ya que tengan, ¿no? Alguna calculadora que tenga solver, ¿no? Más rápido va a ser el cálculo, ¿ya? Entonces, metiendo a una buena calculadora, obtenemos, o si quieren ustedes también lo despejan, ¿no? Entonces, fíjense lo que obtenemos. Que el vector intensidad no es nada menos que 100 ¿qué? ¿Qué unidad les he dicho que tiene el vector intensidad? Amperio por vuelta sobre la unidad de metro, ¿no? Listo. Ya tengo entonces el vector intensidad. Ahora voy a calcular la intensidad en el entreyeso. ¿No ve? ¿Recuerdan? ¿No ve? ¿Recuerdan ese concepto que les he enseñado? En el entreyeso, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué es lo que se cumple? Se cumple que cuando está en el aire, la permeabilidad relativa no es nada menos que 1. ¿No ve? Eso es. Entonces, en el entreyeso, como la permeabilidad relativa es igual a 1, yo puedo utilizar la siguiente relación, ¿no ve? La que les he enseñado en la anterior clase, que el campo magnético no es nada menos la permeabilidad absoluta, pero como está en el aire, entonces permeabilidad de vacío por el vector intensidad, ¿no ve? Listo, entonces ahora voy a calcular el vector intensidad en el aire, ¿no? O sea, en el entreyeso. ¿Y eso con qué? Con esta formulita. Porque recuerden, ¿no? Cuidado, estén confundiéndose. La relación que me está dando ahorita, ¿no? Campo magnético igual a 1.5 por el vector intensidad sobre 50 más el vector intensidad. Esta ecuación solo corresponde a el material, ¿no ve? Al material. Eso no confunda cuando tengan este tipo de problemas, ¿ya? Esta ecuación solamente se relaciona al material, pero en el entreyeso se cumple esta otra ecuación, que el campo magnético no es nada menos que la permeabilidad de vacío por el vector intensidad, ¿no ve? Listo, eso es lo único que tenían que entender en este problema. A ver, entonces, como ya hemos calculado el vector intensidad, ¿no ve? Para todo el material he calculado ahorita. Y ahora voy a calcular el vector intensidad para el entreyeso, ¿no? Lo estoy dividiendo en dos, entonces, ¿ya? Es lo que tienen que entender. Fíjense, ya he calculado el vector intensidad, pero para el material. Ahora voy a calcular el vector intensidad en el entreyeso, ¿ya? Entonces, eso es lo que se han confundido, ¿sabes? Sus compañeros, ¿no ve? Han pensado que el vector intensidad también era para el entreyeso. No, esta ecuación que nos están dando de relación, solo pertenece al material. En el entreyeso, que es aire, no cumple esta ecuación. La ecuación que cumple en el aire es esta, ¿no ve? Que el campo magnético no es nada menos que la permeabilidad de vacío por el vector intensidad, ¿no ve? Esa es la que cumple. ¿Listo? Entonces, con esa aclaración, ahora vamos a calcular el vector intensidad en el aire. Entonces, vector intensidad en el aire no es nada menos que el campo magnético sobre la permeabilidad de vacío. Como en la rama central, otro dato, o mejor dicho, otra corrección tal vez, ¿no? Si están confundiendo, tienen que entender esto. El flujo está entrando a toda la rama, tanto para el material como para el entreyeso. Entonces, de ahí yo he afirmado de que el flujo, ¿no? Pertenece a toda la rama central. Y el campo magnético, como el flujo, pertenece también a toda la rama central, ¿no ve? Entonces, esa es la aclaración también que les estoy dando, ¿ya? Cuidado, estén confundiéndose, ¿ya? Entonces, el flujo, ¿no? Y del flujo hemos calculado el campo magnético. Y el campo magnético es tanto para el entreyeso como la rama central. Nada más, ¿ya? Entonces, reemplacemos los datos. El campo magnético ya lo hemos calculado. ¿Cuánto había sido? Un Tesla, pequeño, ¿no? La permeabilidad de vacío, una constante universal. ¿Cuánto es? 4pi por 10 a la menos 7 por la unidad de Henry sobre la unidad de metro. ¿Ya? Entonces, haciendo operaciones, ¿no? 1 sobre 4pi por 10 a la menos 7, fíjense, he calculado lo que es el vector intensidad y eso ¿cuánto me da? 7,95.77 por 10 al cubo. Relativamente grande, ¿no? ¿Qué unidad tiene el vector intensidad? Les he dicho, amper vuelta sobre unidad de metro. Listo, ya tengo entonces
el vector intensidad tanto para el material como para el aire, ¿no? ¿Ya? Listo. Ahora voy a calcular lo que son los flujos, ¿ya? Como ya tengo esto, ¿no? Ah, antes. Me estoy olvidando. Voy a calcular los flujos. Es lo que me estaba olvidando aquí. ¿Ya? Entonces, con los cálculos que he hecho ahorita, con la ecuación de relación, lo único que he hecho ha sido calcular el vector intensidad, tanto para el material como para el aire. Y para el aire solo se cumple esta formulita, les he dicho, ¿no? Pero para el material, obviamente, nos tienen que dar una ecuación de relación. Y esa ecuación de relación es la que hemos empleado. Nada más. Ahora calculemos el flujo, ¿ya? El cálculo del flujo, ¿recuerdan, no? Por nuestra formulita de nuestro circuito se cumplía esto, por simetría de la figura también, ¿no? Que el flujo 1 no es nada menos que el flujo dividido entre 2. Y el flujo que nos dan en la rama central, ¿cuánto era? 5 por 10 a la menos 3 Webers, dividido entre 2, obtenemos que el flujo, ¿no? 1, había sido 2.5 por 10 a la menos 3 Webers, ¿no? Listo. ¿Qué más? Ah, entonces fíjense lo que está pasando aquí. Yo he hecho un análisis extra, ¿ya? Para explicar esto, ¿ya? Por eso estoy diciendo esto. Pero por simetría de la figura nos podemos saltar este análisis. Pero yo les voy a mostrar lo que está pasando aquí, ¿ya? Vamos a nuestro circuito. Este es nuestro circuito, ¿no? Entonces hemos llegado a la conclusión de que el flujo 1, tanto para el lado izquierdo como el derecho, no es nada menos que el flujo en la rama central dividido entre 2, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que hemos hecho ahorita ha sido calcular el vectores intensidades. Pero algún de los compañeros de anteriores semestres me preguntaba, Auxi, estos vectores intensidades no van a variar con el área, me preguntaba. Ah, y eso ahí me ha hecho entrar la duda a mí, ¿no? Pero yo le he aclarado con esto, con complementar el ejercicio, ¿ya? Entonces, fíjense en nuestro ejercicio, en la figura original, ¿no ve? Fíjense en la figura original, voy a borrar todo esto. En nuestra figura original, fíjense, el área en la rama central no es la misma que en los lados, ¿no ve? No es la misma, ¿no ve? Entonces, fíjense, en la rama en el área central, digo, perdón, en la rama central es de 50 centímetros cuadrados. Y el área en los lados no es nada menos que 25 centímetros cuadrados, ¿no ve? Y alguien pensaría, ah, el vector intensidad va a variar, ¿no ve? ¿No ve? Alguien pensaría eso, ¿ya? Entonces, con lo que voy a complementarles, van a ver que el área no afecta. El vector intensidad se va a mantener constante, ¿ya? Entonces, vamos a demostrar eso. Es por eso que he complementado esa parte, ¿ok? Para que entiendan mejor, ¿ya? Entonces, vamos, a ver. Yo he empezado por el cálculo del flujo, ¿no ve? Ya hemos calculado el flujo en la rama derecha como en la rama izquierda. No es nada menos que 2.5 por 10 a la menos 3 Webers, ¿no? Ahora voy a calcular el campo magnético en las respectivas ramas, ¿no ve? Pero recuerden, lo único que va a variar ahora es el área, ¿no? Entonces, fíjense, el campo magnético, ¿no ve? En el flujo 1, ¿no? El flujo 1, ¿no ve? ¿Cuánto es? 2.5 por 10 a la menos 3 Webers, ¿no ve? 2.5 por 10 a la menos 3 Webers. Sobre, ¿cuánto es el área? Ah, el área en las ramas de izquierda y derecha, ¿cuánto era? 2.5 por 10 a la menos 3, ¿no? 25, ¿no ve? Llevando a la unidad de metro, no es nada menos que 2.5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y fíjense, el campo magnético nos sigue dando que el campo magnético, mejor dicho, es igual a un Tesla. Nos sigue dando ese valor. Ah, entonces, por tanto, podemos decir, la intensidad magnética en las demás ramas también va a ser, ¿cuánto? 100 amper vuelta sobre metro. Eso es para el material, ¿no ve? Listo. Entonces, con esta pequeña aclaración, ya hemos concluido que el vector intensidad va a ser el mismo para este caso, ¿no ve? Porque las áreas son proporcionales, ¿ya? Pero ustedes siempre hagan este pequeño análisis, ¿no? Tal vez puede variar el vector intensidad con el área, ¿no ve? En cada rama, ¿no? Eso es lo que puede variar, ¿ya? Entonces, con esa pequeña aclaración ya está. Hemos concluido que el vector intensidad va a ser el mismo para todo el material,
¿no? Tanto para la rama central como para las demás ramas, ¿no? Izquierda o derecha. Listo. Ahora vamos a hacer cumplir lo que es la ley, o mejor dicho, la ecuación alfa. La ley de Ampère modificada, ¿ya? Yo le llamo así. Entonces, ¿qué me dice la ley de Ampère modificada? Ahora voy a emplear esta formulita, ¿no? Todo esto, todo el cálculo que he hecho, ¿no? Hace un momento, no ha sido nada menos que para calcular esto, el vector intensidad. Ahora les voy a enseñar a emplear esto, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué dice esta nueva ley de Ampère modificada? Me dice que la sumatoria de todos los vectores e intensidades por la longitud en donde está circulando no es nada menos que el número de enrollado por la corriente. ¿Y eso es igual a qué? ¿Cómo conocemos esto? Número de enrollado por corriente, nosotros lo conocemos como fuerza magnetomotriz, ¿no ve? Ah, entonces, ¿esto qué es para nosotros? Algo conocido, ¿no? ¿Recuerdan esto? Que el voltaje que se genera no es nada menos que la sumatoria de los voltajes en cada resistencia. ¿Eso les han dicho en física 2? No es nada menos que esto. Ah, entonces con esa idea vamos a empezar. Esta ecuación es análoga a la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? Esa es entonces la idea. Listo, entonces empleemos eso, ¿ya? Y desglosando esta ecuación, vamos a obtener lo siguiente, que el número de enrollado por la corriente que se genera va a ser igual al vector intensidad por la longitud 1, ¿no? ¿Dónde está esa longitud 1? Más 2 por el vector intensidad por la longitud X más, ¿no? El vector intensidad en el entreyeso de la longitud del entreyeso. Entonces, a ver, ¿de dónde he obtenido esta ecuación? Ahora les voy a explicar esto, ¿ya? Aquí viene. Entonces, vamos nuevamente a nuestra figura original, ¿ya? Aquí, ¿no? Entonces, fíjense, yo estoy haciendo cumplir la ley de voltajes de Kirchhoff prácticamente. Con esa idea nomás quédense. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que toda la sumatoria, ¿no? O mejor dicho, que la fuente, ¿no? Que en este caso para nosotros, ¿cuánto es esa fuente? No es nada menos que el número de enrollados por la corriente que ingresa. Ahora, por ley de Kirchhoff de voltajes, ¿no ve? ¿Qué nos dice la ley de Kirchhoff de voltajes? Que la energía se distribuye a todo el circuito, ¿no ve? Entonces, eso es lo mismo que está pasando en el circuito magnético, que el número de enrollados por la corriente no va a ser nada menos que ahora. Ahora, aquí entra lo que hemos calculado. El vector intensidad para este material era H, ¿no ve? Entonces, va a ser igual a ¿qué? Va a haber una caída de voltaje, si quieren llamarlo así, en esta rama. Entonces, va a ser el vector H por, ¿cuánto es esta longitud de este material? L1, ¿no ve? L1 más. Ahora para esta rama, ¿no ve? Listo. Para esta rama, ¿cuánto va a ser? Hemos llamado a nosotros reluctancia 2, ¿no ves? ¿Recuerdan eso? Aquí también es reluctancia 2, ¿no ve? Y aquí la reluctancia del entreyeso, ¿no ve? Pero no hemos calculado las reluctancias. Pero eso nos va a dar una buena guía. Más, aquí tengo, ¿no? Recuerden,